Bienvenidos al episodio número 36 de La Butaca Clandestina. En esta ocasión me encuentro con Santiago Espinosa. Hola Fabio, hola nuevamente a los escuchas de La Butaca Clandestina. Es una alegría estar de nuevo y hablamos de cine y bueno, a días de los Oscars, ¿no? Que es lo que nos está convocando en las últimas fechas, ¿no? Sí, precisamente esta temporada de premios tenemos podcast ya dedicados a algunas nominadas como Nomadland o Mank. Y en este podcast vamos a hablar sobre Judas and the Black Messiah, una de las candidatas que tiene una cantidad considerable de nominaciones. Estamos hablando de 6. Tiene la particularidad de que entre las nominaciones están en la misma categoría, digamos, los dos actores protagonistas de esta película, y además en la categoría de actor secundario, ¿no? Algo que me resulta bastante curioso, ya que si uno ve la película podría considerarse que ambos o al menos uno de ellos podría estar en la categoría de actor principal, ¿no? Sí, es raro. De hecho, bueno, el favorito para la categoría, que es Daniel Kaluuya, que es como dice uno de los protagonistas, ya ha ganado Globo de Oro, está más o menos como bien perfilado para llevarse el Oscar, ¿no? A mejor actor secundario. Sí, es extraño los criterios para definir muchas veces los Oscar a mejor actor que es protagonista y que es secundario, son bien extraños, ¿no? Cualquiera que mire esa película asumirá, como vos o yo, que ambos son realmente protagonistas, ¿no? No sé cuál será no sé si los minutos en pantalla, que tampoco debería ser, no debería limitar, porque son los dos actores que aparecen más, deberían limitar esto, pero bueno, no sé, es extraño. Tal vez es la necesidad de ponerlos, de nominarlos, digamos, a ambos en una categoría, porque no está a mejor actor, digamos, ¿no? Como el límite de nominados a mejor actor es 5, han dicho, bueno, una forma de al tenerlos a los dos, pues ponerlos en la categoría mejor Oscar secundario, ¿no? No sé, sí, no, es difícil de entender, ¿no? No parece ninguno de los dos, como dice, secundario. Pero bueno, son cosas de la industria, del sistema de premios de Hollywood, ¿no? Que es realmente arbitrario también. Y entrando a hablar de la película, bueno, esta película aborda este movimiento tan particular de las Panteras Negras en Estados Unidos a fines de los 60 e inicios de los 70, y siguiendo al líder Fred Hampton, ¿no? Interpretado por Daniel Kaluuya, de quien ya hablábamos, y un infiltrado, interpretado por Lakeith Stanfield, creo que se llamaba Bill, quien es sorprendido robando, ¿no? Era simplemente un ladrón de autos, básicamente, que es reclutado por el FBI para infiltrarse en esta organización y dar información de este líder, ¿no? Y de alguna manera derrocar este movimiento de las Panteras Negras. Y acá tenemos un personaje muy interesante, que es el de Jesse Plemons, que es el agente, que de nuevo a mí me parece que este actor es tremendo actorazo y a veces se lo ignora. Me parece que se lo ignoró con un poco el irlandés. Ahora, acá no estoy seguro, creo que no tiene ninguna nominación, pero yo lo hubiera puesto a él entre los actores secundarios y tanto a Daniel Kaluuya como a Lakeith Stanfield entre los nominados a protagonistas, ¿no? Sí, no, me olvidaba, sí, Jesse Plemons debe ser de los actores, digamos, entre comillas, secundarios de mayor ascenso en Hollywood, ¿no? Es un actor que vale la pena seguir, ¿no? De hecho, se lo ha ignorado a él en un protagónico, como se ha ignorado toda la última película de Charlie Kaufman, ¿no? I'm Thinking of Ending Things, en la que es protagonista, que es una de las grandes ignoradas de la temporada de premios en Hollywood. Vaya a saber uno por qué, pero no la entendieron, ¿no? Son cosas realmente arbitrarias. Pero sí es cierto que en esta lógica, digamos, que nos podría llevar a clasificar el nivel de actuación de los actores de Judas y el Mesías Negro, evidentemente sí, Jesse Plemons e incluso Martin Sheen podrían ser secundarios, ¿no? Y en el caso de Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield, sí, son protagonistas, ¿no? Excluyentes, pero bueno, ya, yo creo que esa es una cosa realmente muy caprichosa de la academia. Yo creo que quería nominarlos, pero no se atrevía o temía que si los ponía en la categoría mejor actor no fueran nominados. Yo creo que hay también ciertos cupos para actores negros, aunque
todo apunta a que van a ganarlos este año el Oscar, pero digo, para el número de nominados negros, digamos, afroamericanos, hay creo también un límite, yo creo que se autoimpone la academia y seguramente no quería que toda la categoría esté llena de actores afroamericanos, que ya tiene ahí a uno que es casi seguro ganador, que es Chadwick Boseman, ¿no? Por La Madre del Blues. Entonces tiene que ver con los criterios extraños. Tocas la película y yo, al margen de sus actuaciones, que creo que son los puntos más altos, es un gran thriller político, ¿no? O sea, en un año particularmente politizado, digamos, en la industria, en Hollywood y en los premios, ¿no? Si revisamos las nominadas a mejor película, digamos, de los Oscars, vamos a encontrar que buena parte son películas muy políticas o politizadas, ¿no? No es casual, digamos, finalmente el año pasado, porque son películas del año pasado, el año de las elecciones en Estados Unidos, en su año, y la coyuntura política tiene una influencia directa sobre la industria también, ¿no? O sea, la industria reacciona y sabe también qué más o menos ofrecer al público en un año en que está inevitablemente politizado, ¿no? Por las elecciones a presidente que ya se resolvieron el año pasado con la victoria de Joe Biden. Pero digamos, al margen de eso, las elecciones también fue un año muy politizado, por ejemplo, por hechos como uno que está igual muy fresco, que es el del asesinato de George Floyd, este negro que fue asesinado por un policía, ¿no? Que lo detuvo irregularmente y lo asfixió. Entonces ha habido como, durante 2020 y hasta ahora, ha habido como una fuerte ola de protestas sociales en Estados Unidos, de reivindicación, de denuncia del racismo, que ha tenido su correlato en el cine. O sea, si revisamos las nominaciones, en los Oscars los vamos a dar cuenta, ¿no? O sea, está Judas y el Mesías Negro, en alguna medida también está, porque tiene que ver con los derechos, en un sentido más amplio, ¿no? En la defensa de los derechos de las minorías y de los derechos políticos, está el juicio de los 7 de Chicago, ¿no? Incluso Mank, que es una película que tiene un componente abiertamente político, ¿no? De denuncia de estas cacerías de brujas en las que está enfrascando Hollywood, ¿no? Y que ya empieza a vislumbrar Mank, ¿no? A través de la como injerencia de la industria del cine en la vida política estadounidense, ¿no? Nomadland tiene también un sentido político quizá más sutil, pero lo tiene. Entonces yo creo que inevitablemente, sin contar otras que no han entrado, por ejemplo, en la categoría Mejor Película, porque están otras como One Night in Miami, ¿no? Que es una película igual de reivindicación de la cultura y de las figuras y de los símbolos de la América negra, de la América afro, digamos, ¿no? Entonces es un año tremendamente politizado y sobre todo de reivindicación de la cultura afroamericana. Entonces en ese marco se enclava Judas y el Mesías Negro, que en todo caso es una película interesante, o sea, porque no tiene una visión extremadamente romántica, digamos, de la reivindicación, sino que tiene como las dos caras, porque los dos protagonistas en el fondo son antagonistas, ¿no? Hablamos del papel de Fred Hampton, que hace Daniel Kaluuya, y el de William O'Neill, digamos, este infiltrado que interpreta la Keith Stanfield, pese a que los dos son de forma visible aliados, pertenecen a las Panteras Negras, en el fondo son antagonistas. No estamos hablando, por un lado, de un negro tremendamente comprometido con la denuncia del racismo y como la construcción de una suerte de sensibilidad comunitaria entre la comunidad afroamericana, y un negro, digamos, no desclasado, pero algo parecido, que es el papel de William O'Neill, ¿no? Alguien que más pragmático, que no comparte, digamos, las convicciones de las Panteras Negras y que solo quiere ganarse la vida y evitar la cárcel, ¿no? Entonces hay una visión un poco más compleja, ya no de tanto negro y blanco literalmente, ¿no? No los negros contra los blancos, sino también habla de las propias contradicciones del movimiento de reivindicación afroamericano. Y yo creo que es importante también porque es también una película que saca cara por los Panteras Negras, que hasta ahora en Estados Unidos son vistos como poco menos que un grupo terrorista, ¿no? Cuando no era el caso, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes valores de esta película, es mostrarlo como un grupo también de activismo, ¿no? Que trabajaba por su comunidad y que no era solamente una panda de negros y negras violentas, ¿no? Sí, esto último que mencionas es algo igual que se me ha quedado muy marcado de la película, que por lo general cuando se nos hablaba de este grupo en el cine o en las series, estaba como que muy marcada esta imagen de que son terroristas, ¿no? O había otras
otras cintas o otras adaptaciones que los glorificaban, era como que o eran héroes o villanos, pero realmente no se los podía ver con tantos matices como en esta película. Y también considerando el componente político que mencionaba sobre la mayoría de los nominados este año, es un poco extraño igual que se haya quedado fuera The Five Bloods de Spike Lee, ¿no? Que tiene como que un componente político muy, muy marcado. Y un poco hablando de esta película de Spike Lee, que justamente hicimos el podcast hace unos meses. Me acuerdo que te dije que una de las cosas que me parecían que eran de los puntos en contra que tenía la película de Spike Lee era que no sentía que había un cierto balance en el discurso racial y en esta protesta, ¿no? Y es algo que yo veo que está muy bien manejado en esta película. Por ejemplo, hay como que el elemento de protesta racial por todo lo que mencionábamos que pasó el año pasado con George Floyd y la coyuntura política. Y acá siento que es como que mucho más equilibrado y por lo tanto llega a ser más potente, ¿no? Hay escenas igual en la que el guión que está muy bien manejado, más las actuaciones sobre todo de los tres actores que mencionábamos, que para mí básicamente son el alma de esta película, que son muy sutiles y que se manejan desde lo simple, ¿no? Por ejemplo, esta escena en el discurso que tiene Fred Hampton cuando sale de la prisión y es un momento determinante para saber de qué lado están todas las piezas, ¿no? El personaje de Lakeith Stanfield y Jesse Plemons simplemente cruzan miradas en esta escena, pero tú ya sabes de qué lado están, ¿no? Justo antes del final ya sabes de qué lado está cada personaje y eso yo creo que habla mucho de la calidad de estos actores, ¿no? Sí, las actuaciones realmente es una cosa impresionante, ¿no? O sea, Daniel Kaluuya lo ubicamos sobre todo por su papel en Get Out, ¿no? De hace algunos años, esta película de terror, pues también de comentario social, de comentario sobre racismo, ¿no? Y aquí realmente es un portento, ¿no? Es un descubrimiento. Yo no me esperaba una actuación tan potente como la que tiene Kaluuya. Y lo de aquí es un actor también secundario, ¿no? En Hollywood. Ya viene buenos años trabajando, aparentemente medio bajo perfil, porque tiene un nivel siempre interesante y además que tiene un olfato buenísimo para escoger películas, ¿no? Y series, ¿no? Yo, sobre todo aquí de Stenfield, lo, lo he seguido mucho desde que he visto Atlanta, esta grandiosa serie de Donald Glover, ¿no? Que es también sobre el mundo afro, pero en Georgia, que es una maravilla y en la que la Lakeith Stanfield tiene un papel secundario impresionante igual, ¿no? Mucho más cómico. Algo que me gusta igual de la Lakeith Stanfield y que aporta también como es, matices a la película es que tiene un perfil entre dramático y cómico, ¿no? A ratos no se sabe muy bien si está haciendo de payaso o está haciendo algo muy dramático, ¿no? Me gusta ese tipo de actor que puede confundir un poco al espectador, ¿no? Sobre la verdadera intencionalidad de sus acciones y de lo que dice. De hecho, de la escena inicial o la secuencia inicial de Judas y el Mesías Negro es una de las mejores, probablemente primeras escenas de las películas nominadas al Oscar, ¿no? Es una tremenda, ¿no? Es una suerte de atraco más o menos a mitad fallido, ¿no? En el que se nos presenta al personaje de Lakeith Stanfield, que de alguna manera es el protagonista, ¿no? Y al que conocemos, perdón, al antagonista y al que conocemos incluso es un desenlace final que se nos cuenta al fin, en la parte última del trabajo. Yo creo que este duelo actoral es uno de los puntos más altos de la película, pero también hay como decías, políticamente hay una visión un poco más equilibrada, más compleja, no tan victimista probablemente como la que hacen algunas otras películas sobre los movimientos de reivindicación, de denuncia racial, ¿no? Yo creo que es una película que se toma más en serio, un tema que es serio, ¿no? Que es el del racismo contra la población afroamericana de Estados Unidos. Y yo creo que sale bien parada. Yo, por lo menos en cuanto al director, yo no lo tenía identificado, Shaka King, y me parece que es un trabajo notable el que ha hecho, ¿no? Es una película realmente retadora y que creo que vale la pena seguirlo. De hecho, la presencia de Shaka King y otros directores
como Florian Zeller, digamos, el director de The Father, o Emerald Fennell, digamos, la directora de Promising Young Woman, o la misma Chloe Zhao de, de Nomadland, habla también de una suerte de relevo generacional en el mundo de los directores de cine en Hollywood. Eso es algo interesante de ver, ¿no? Incluso el mismo Edward Yang, el director de Minari, son relativamente nuevos, más allá de que sean jóvenes, son relativamente nuevos, están en sus primeras, segundas, máximo terceras películas, ¿no? Al punto de que en la categoría, si no estoy mal, el más experimentado de todos es David Fincher, ¿no? En la categoría Mejor Director por Mank, ¿no? El resto son casi debutantes, ¿no? Y son debutantes prometedores, ¿no? Que vale hombres y mujeres además, que vale la pena seguir. Entre ellos está el mismo Shaka King, ¿no? Que yo creo que es un director que habrá que seguir en adelante. Yo creo que es también un buen indicador de la renovación en Hollywood, esto que está pasando, y también a partir de preocupaciones muy vigentes, ¿no? Como la del racismo. Claro, y aparte se nota que hay un respaldo de cineastas un poco más experimentados, ¿no? Sin ir lejos, esta película está producida por Ryan Coogler, que si bien no es un veterano, es un cineasta bastante joven, pero es un cineasta que ya tiene como que un recorrido más marcado que el director de esta película, ¿no? Y es algo muy interesante esto que mencionas de esta renovación de Hollywood, y que además estén considerados por la academia, ¿no? En categorías importantes. También se me hace un acierto total de guión que el personaje de Bill O'Neill no tenga como que una ideología o una afiliación política antes de entrar a meterse de infiltrado con las Panteras Negras, ¿no? Esto hace que, digamos, que su conflicto interno sea como que mucho más interesante, porque como mencionábamos, era una persona que quería ganarse la vida robando y simplemente quería sobrevivir. Después tiene que evitar la cárcel, sumarle a eso evitar la cárcel, pero al ser alguien libre de ideologías políticas, básicamente alguien desinteresado en la política y en las cosas que suceden, es un poco más interesante ver esta transformación más desolador que nos conduce a un epílogo en el que hay imágenes documentales. Bueno, esto es desde el principio, no lo mencionábamos, que hay fragmentos de un documental en el que se entrevista al verdadero Bill O'Neill, y uno de los testimonios, o bueno, datos, porque aparece en texto casi al final de la película, es que él se suicida el día que se estrena el documental, en el que él habla, ¿no? sobre la traición básicamente a Fred Hampton. Sí, es cierto. Probablemente psicológicamente, digamos, como personaje, el de Lakeith Stanfield, o sea, el de William o el Bill, es un personaje incluso más rico en sus matices que el del mismo Fred Hampton, porque, claro, Fred Hampton es un personaje tremendo, es un líder, es un activista, es un ser tremendamente politizado, porque también tiene una dimensión más íntima, ¿no? Romántica, que es algo en lo que trabaja la película, ¿no? Su relación con otra activista. Además es un líder que muere sumamente joven, ¿no? O sea, si no me equivoco, a los 23 años. En cambio, claro, y yo creo no es casual que la película arranque con una secuencia de presentación del antagonista, ¿no? No del protagonista, no del bueno, digamos, sino del malo, que es el personaje de la Lakeith Stanfield. Y me parece que es interesante porque, claro, a lo largo de la película vemos evidentemente que el tipo es un pillo negro, digamos, que se gana la vida robando, asaltando, engañando a la gente, y que por una circunstancia determinada es reclutado por el FBI para infiltrarse en las Panteras Negras de Chicago, ¿no? Chicago igual es una ciudad altamente politizada, no es casual, digamos, Chicago es la ciudad también de Obama y otras cosas, ¿no? Entonces, lo que vemos a lo largo de la película es una suerte claro, de un personaje que, como dices, está totalmente despolitizado, pero que va planteándose algunas dudas, ¿no? En las que ya van, si bien no llega a politizarse del todo, no llega a convertirse en activista ni a transformarse, por lo menos va a empezar a sospechar de su papel cómplice, digamos, con el discurso oficial y con la política represiva de los Estados Unidos contra los movimientos activistas de defensa de la comunidad afroamericana. Eso es interesante, eso es un papel muy, muy rico en matices, ¿no? Las transformaciones del personaje son más sutiles, ¿no? A veces imperceptibles del todo, pero vemos, sí, efectivamente, que él empieza a dudar, ¿no? Mencionas esta secuencia en la que se mira con el reclutador, con el que interpreta Jesse Plimons, y más o menos que
ahí ratifica como el lado por el que está trabajando, que no necesariamente es el lado en el que cree, ¿no? Y de hecho, este dato sobre el final de este infiltrado no deja de ser desolador en el sentido de que, claro, el suicidio, digamos, de este hombre es como finalmente el acto final, el acto decisivo de transformación, ¿no? O por lo menos de vergüenza del hombre, ¿no? Frente a su comunidad, digamos, es como el acto final de toma de conciencia que no tiene, digamos, a lo largo de la trama de la película, que es la que básicamente dura entre que es reclutado y la muerte de Fred Hampton, ¿no? Es interesante, o sea, yo, como te digo, o sea, el personaje de Hampton, el que interpreta Kaluuya, es sumamente atractivo y retado por la potencia, ¿no? Por el carisma que despliega. Y el de aquí de Stenfield, el infiltrado, es interesante por todos estos matices que hablan de un hombre despolitizado, pero que de poco a poco va empezando a plantearse dudas sobre su papel y su lugar en la lucha política, digamos, de los afroamericanos. De alguna manera, no sé, hablábamos hace rato de Spike Lee, esta película se me ha parecido como una suerte también de reverso, de contracampo del Infiltrado del Clan, que es una película de hace algunos años de Spike Lee, con la que ganó el Oscar precisamente Mejor Guión, ¿no? En la que más bien vemos todo lo contrario, ¿no? Un infiltrado que está totalmente despolitizado, mientras que en el Infiltrado del Clan es un infiltrado tremendamente activista, comprometido con la causa de reivindicación de los derechos de los afroamericanos. Y es interesante porque, claro, porque lo que hace esta película es también reconocer que entre la comunidad afroamericana hay muchos negros y negras que no necesariamente están politizados, ni totalmente conscientes, ni son tan combativos con sus causas, ¿no? Son más pragmáticos, como el personaje del infiltrado Bill, ¿no? Y eso es algo interesante, es algo que, digamos, las películas más activistas, más militantes, incluso las de Spike Lee, no siempre lo muestra. Aunque, por ejemplo, mencionas también el caso de The Five Bloods. Me parece que, por ejemplo, una cosa algo similar está en el personaje de Delroy Lindo, ¿no? En The Five Bloods, ¿no? Estas contradicciones internas dentro de la misma comunidad afroamericana, eso es interesante, ¿no? No hablar de blancos y negros, no hablar de buenos y malos, sino también de las contradicciones internas de la propia comunidad afroamericana, ¿no? Que no necesariamente es tan combativa ni consciente de la segregación racial, como nos lo hacen ver a veces los medios o los panfletos, ¿no? Me has hecho pensar mucho en que incluso la estructura de la historia de la película reafirman a Lakeith Stanfield como el protagonista, ¿no? Él tiene la escena inicial. Mientras hablaba sobre esto, recuerdo que un buen parámetro de la película, el personaje de Daniel Kaluuya está en prisión, ¿no? Y deben pasar entre veintitantos minutos, y en ese tiempo es como que incluso cobra aún mayor protagonismo Bill O'Neill. A los del Oscar o a los que entregan los premios en general les incomodaba tener que reconocer a una suerte de antagonista, al villano, al delator, digamos, como el protagonista de la película, ¿no? No es fácil en la industria romantizar a los villanos, a veces lo hacen, a veces no. Pero yo creo que en este caso les ha costado, ¿no? Pero tienes razón, yo igual creo que la Kid Stanfield, o sea, no es evidentemente el personaje central de los Pantera Negra, pero sí probablemente es el personaje principal de Judas y el Mesías Negro. De hecho, el mismo título, Judas y el Mesías Negro, o sea, primero está Judas, ¿no? Que es el personaje de Lucky de Stanfield, y el Mesías Negro. O sea, ahí está, claro, obviamente, este guiño a la mitología católica, digamos. Pero me parece interesante ese punto de vista, porque la película, en buena medida, está contada desde el punto de vista del personaje del infiltrado, ¿no? Es él el que cuenta, básicamente. No es el punto de vista militante, combativo y politizado de Fred Hampton, ¿no? Es el punto de vista del infiltrado, ¿no? Del infiltrado Bill, digamos, que es el personaje de la que eso es interesante, o sea, contar una historia totalmente política, reivindicacionista, pero desde el lado del traidor, ¿no? O sea, es como contar la historia de Cristo desde el lado de Judas, ¿no? Que Judas cuente la historia de Cristo. Y eso es interesante, el punto de vista de esta película es algo muy retador, muy provocador, y que vale la pena también resaltarlo. Claro, aparte que también
si uno se pone a revisar un poco los hechos históricos detrás de este personaje, se da cuenta que la película ha sido bastante respetuosa con lo que ha pasado, incluyendo datos al final de la película, ¿no? Ya mencionábamos el suicidio de Bill O'Neill el día del estreno del documental que muestran brevemente en esta película. También había datos desoladores, ¿no? Como por ejemplo la cantidad de balas que se disparan el día que el FBI entra en la casa de Fred Hampton y disparan a todos ahí. Entonces creo que resulta incluso más atractivo todo lo que está detrás de estos personajes y de esta visión de poner al antagonista como protagonista, digamos. Resulta como que mucho más rico sabiendo que todo eso es real, ¿no? Han sido basado en hechos reales. Sí, sí, mira, eso es algo que en la charla se me venía a la cabeza. Yo igual la he visto, es una película que me ha gustado mucho por su ritmo, por su, por su nervio y por su complejidad, digamos, a la hora de mirar la cuestión política y también por su honestidad a la hora de, también de retratar a los Black Panthers. Es decir, que es un movimiento que efectivamente ha sido demasiado romantizado por la comunidad afroamericana o demasiado satanizado por el discurso oficial blanco, ¿no? de Estados Unidos. De los pocos trabajos que he visto más o menos equilibrados o que ha intentado ser relativamente equilibrados o honestos sobre los Panteras Negras está en un documental corto de Agnes Barda, digamos, de su etapa en California, ¿no? En los Estados Unidos. Y yo creo que es un trabajo, como decías, que vale la pena, va a perdurar en alguna medida porque tiene esta mirada más compleja y incluso de mea culpa, ¿no? de la propia comunidad afroamericana, de su papel también a veces inconscientemente o involuntariamente cómplice con la violencia racial en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Es una película que vale la pena ver, ojalá se estrene o se reestrene en salas. Película que tiene una gran fotografía, una gran edición y que vale la pena ver, sobre todo en este contexto tan politizado de los Estados Unidos, ¿no? En los que a ratos no hay tiempo para pensar o matizar las cosas y solo para tomar partido por uno u otro lado. Así es. Y bueno, este fue nuestro podcast acerca de Judas and the Black Messiah. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabio. Bueno, sí, gracias Fabio por la invitación nuevamente y ojalá sea una buena invitación para ver esta película y para que se reestrene en salas y seguir discutiéndola, ¿no? Nos vemos seguramente en los Oscars. Chao.